Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar nuestra sesión el día de hoy en el curso de Física Elemental. Estaremos estudiando estática segunda parte. Con ustedes el profesor José Carlos Briceño Guaigua, esperando pues que pongamos atención a lo que se tiene que explicar. Bien, en el tema anterior hemos estudiado que el efecto de la deformación debido a una fuerza es una de las partes que se ha estudiado respecto a la estática 1, que tiene que ver con las fuerzas. En esta parte vamos a analizar el efecto de rotación causado por una fuerza y con las condiciones para el equilibrio de rotación. Entonces recuerden, anteriormente hemos hablado acerca de las fuerzas y su efecto que tiene que ver con la deformación de un cuerpo. Hoy vamos a estudiar el efecto de rotación, es decir, fuerzas que hagan o que permitan rotar a ciertos cuerpos. Además, también hablaremos del equilibrio de rotación. Primero es necesario definir momento de una fuerza. Vamos definiendo entonces a qué le llamamos el momento de una fuerza, o también se le llama torque, ¿sí? En algunos vas a encontrar momento o también llamado torque. Bien, entonces esto también es conocido como el momento de torsión y es una magnitud física vectorial. Esto es importante reconocer que es una magnitud física vectorial, es decir, interesa la dirección, ¿sí? Debemos saber la dirección de esta magnitud y nos da la medida en cantidad de la tendencia de una fuerza para causar o alterar el efecto de rotación sobre un cuerpo. Es decir, tiene que ver con la rotación de un cuerpo respecto a un punto o un eje de giro. Vamos a ver, por ejemplo, acá tengo yo la imagen, tengo este brazo o tengo esta palanca que está aquí, viene a ser una barra. Esta barra tiene un centro de giro, una bisagra, podemos llamarle, y sobre esta barra se aplica una fuerza F. Entonces, ¿cómo calculamos matemáticamente el momento de torsión o el momento, o también llamado torque? Para ello necesitamos nosotros prolongar la línea de acción de la fuerza de tal manera que la fuerza sea perpendicular a esta distancia o llamado brazo de palanca. Tienen que ser perpendiculares para poder aplicar esta formulita que tengo por aquí, que el momento de la fuerza respecto al punto de giro O es igual al valor de la fuerza por la distancia. Más o menos depende del sentido en el cual va a girar. Ahora, esta es una fórmula escalar, porque lo normalmente es que el momento o el torque, como hemos dicho, es una magnitud vectorial, se representa por la siguiente fórmula. R, que viene a ser el vector posición, por la fuerza que se le aplica, ¿no? Ahora, esto que está aquí es una fórmula vectorial, pero nosotros vamos a trabajar con esta fórmula de manera escalar. Momento de fuerza o torque es igual a la fuerza por la distancia, ¿sí? La fuerza por la posición, en este caso la distancia o el brazo de palanca. Hay que tener en cuenta la unidad, recordando que la fuerza, sus unidades son el newton, la distancia o brazo de palanca metro, por lo tanto, si yo multiplico fuerza por distancia sería newton por metro. Entonces, la unidad de el momento sería newton por metro. Por convención, hay que tener en cuenta esto de la regla de signos. Por convención, si la rotación es antihoraria, sería positivo, y si la rotación es horaria, negativo. No olvidar eso. Entonces, que si yo tengo que el objeto se mueve en forma horaria, sería negativo el momento, y si se mueve en forma antihoraria, estamos frente a un momento positivo. Muy bien. Entonces, aquí está lo que les había dicho. El momento se define como el vector posición por la fuerza.
Esto se llama producto vectorial, la multiplicación de dos vectores, que matemáticamente también se escribe como el módulo o el valor de la posición, el valor de la fuerza por el seno del ángulo entre la fuerza y el vector R, ¿no? Entre la fuerza y el vector R hay un ángulo θ, entonces se calcula de esta manera. Pero como les dije anteriormente, nosotros vamos a usar esta fórmula escalar, momento, fuerza por distancia, teniendo en cuenta la observación que esa fuerza y la distancia deben ser perpendiculares, ¿no? El brazo de palanca con la fuerza perpendicular. Muy bien, acá lo tenemos. Una observación. Si la línea de acción de la fuerza pasa por el centro de giro, si la línea de acción de la fuerza se dirige siempre hacia el centro de giro, se dice que el momento es cero. El momento en el punto, en el centro de giro, es cero, ¿sí? Eso hay que tener cuidado, ¿ok? Muy bien. Hay un teorema que se llama el teorema de Varignon, donde resume que el momento de la fuerza resultante respecto al origen es lo mismo que hallar el momento por separado de cada fuerza, ¿no? Si yo calculo el momento de cada fuerza independiente, va a ser lo mismo que calcular el momento de una sola fuerza resultante. ¿Ok? A eso se le conoce como el teorema de Varignon, que en algunos casos se usará, en otros no, dependiendo del problema. Ahora vamos a definimos a qué le llamamos equilibrio de rotación. ¿A qué le llamamos equilibrio de rotación? Equilibrio de rotación no es más que un estado mecánico en el que un cuerpo no gira, o si gira, lo hace de manera uniforme, es decir, con movimiento circular uniforme. ¿Ok? ¿Recuerdas la clase anterior de equilibrio? Cuando hablábamos del equilibrio de traslación, lo voy a escribir por aquí. En la clase anterior, en estática parte 1, hemos hablado también acerca de equilibrio, pero ese era equilibrio de traslación, es decir, para mover un cuerpo de un punto a otro. Y en el equilibrio de traslación habían dos cosas que podíamos identificar. Número uno, que el cuerpo no se mueva, es decir, que el cuerpo esté en reposo. Y número dos, que el cuerpo sí se esté moviendo, pero con movimiento uniforme. Ahí hablábamos de equilibrio de traslación. Y eso lo resumíamos en una ley que era el primer principio de equilibrio. Y la sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿sí? Ahí resumíamos el equilibrio de traslación. Ahora, cuando hablamos de equilibrio de rotación, hablamos que el cuerpo no gira, ¿sí? En este caso, cuando hablemos de equilibrio de rotación, vamos a hablar también del parecido, ¿sí? Análogamente, podemos decir que el cuerpo no gira, es decir, está en reposo, o puede girar, pero con movimiento circular uniforme, ¿sí? Puede girar uniformemente. Ahora, ¿cómo podemos definir esto matemáticamente? Pues en este caso, si hablamos de giro, hablamos de momento, de torque. La sumatoria de momentos tiene que ser 0, ¿sí? La sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Y eso es lo que tenemos por aquí. La segunda condición de equilibrio se llama. La primera era que la suma de fuerzas es igual a 0. Y la segunda es que la suma de momentos es igual a 0. ¿Qué dice la segunda condición de equilibrio? Dice, un cuerpo rígido en equilibrio no debe tener tendencia a comenzar a girar alrededor de ningún punto. O sea, no puede girar. Así que la suma de los momentos de torsión debido a todas las fuerzas externas que actúan sobre él respecto a cualquier punto puede ser 0. Es 0, ¿no? La suma de momentos es 0. Eso se define en que el cuerpo está en reposo o se está moviendo, pero de manera uniforme, como lo dice el equilibrio de rotación. Muy bien, aquí está lo que les decía, el equilibrio mecánico, lo vimos en la clase anterior, es simplemente equilibrio, la suma de fuerzas es igual a 0 en general y la suma de momentos es igual a 0. Entonces, cuando hablamos de equilibrio mecánico ya incluye las dos. Es decir, que en algunos casos vamos a desarrollar ejercicios haciendo uso
de la primera condición de equilibrio y de la segunda condición de equilibrio, ¿sí? Es importante ello. Muy bien. Vamos a desarrollar algunos ejercicios. Bueno, el ejercicio número 1 está resuelto. Vamos a desarrollar el ejercicio número 2. En este caso, tengo por aquí, dice, la barra horizontal está en equilibrio. Observamos, hay una barra que está en equilibrio. Calcula la reacción en el punto O, en el apoyo A, y en el apoyo B, considerando que la barra no pesa, ¿no? Considerando despreciable el peso de la barra. Muy bien. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Al hacer el diagrama de cuerpo libre, allí mismo encima del gráfico vamos a trabajar. Se supone que esta es una barrita y además hay una fuerza de 70 Newton que ya está graficada. Y estos dos puntos de apoyo están soportando la barra. Por lo tanto, lo que va a hacer aquí es una fuerza de reacción, ¿no? Acá tenemos una fuerza de reacción, tanto en el punto A como en el punto B. Aquí va a reaccionar. Entonces, a esto le vamos a llamar reacción en A y al otro lado sería reacción en B. ¿Ok? Porque esos dos están soportando la barra, van a reaccionar. Hay fuerzas de reacción. Muy bien, no consideramos el peso, dice, no hay que considerar el peso despreciable. Y ahora con ello vamos a tener que calcular cuánto es la reacción en A y cuánto es la reacción en B. Ahora, tú podrías decir, profe, acá nosotros podemos hacer que la reacción en A, sumatoria de fuerzas, para que sea en equilibrio, sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Sí? Podríamos hacer esto, como para formar una ecuación. ¿Cuáles son las fuerzas? Las que están arriba y abajo. Es decir, profe, la reacción en A más la reacción en B tiene que darme como resultado 70 Newton. Sí, es una ecuación que podemos usar, ¿no? Pero ya no sabemos cuánto es A ni cuánto es B. En ese caso, ¿qué tenemos que usar? Bueno, ahí en ese caso vamos a tener que usar que la sumatoria de momentos es igual a 0. Ahora, pero recuerda que si voy a usar sumatoria de momentos es igual a 0, el momento tiene que ver con giro. ¿Dónde gira el objeto? Profe, no gira. Entonces vamos a suponer nosotros que el objeto va a girar en el punto, vamos a suponer el punto A. Podemos suponer también el punto B. No hay ningún problema, cualquiera de los dos puntos. Yo voy a suponer, entonces, vamos a trabajar la sumatoria de momentos en el punto A. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Considerar el punto A como que si fuese la bisagra. Solamente el punto A la bisagra. No hay reacción aquí. Eso significa, bueno, la reacción sí está, pero no va a ser efecto de giro. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, hemos visto en una propiedad que cuando la fuerza se dirige al punto de giro, no hay torque. El torque es 0. Muy bien, entonces vamos trabajando aquí. Voy a separarlo primero para que te des cuenta y luego le colocamos que es 0. Entonces, quiere decir, profe, que el momento respecto al punto A de la reacción A más el momento respecto al punto A de la fuerza F más el momento en el punto A de la reacción B, todo esto tiene que darme 0, correcto, tiene que darnos 0. Pero recuerda que la reacción A, su momento es 0. ¿Por qué, profe? Porque la reacción en A se dirige al mismo punto A. Entonces no lo va a hacer girar. Por lo tanto es 0. La fuerza F, que le hemos llamado la fuerza de 70. Aquí le voy a llamar la fuerza F 70. Si estoy analizando respecto al punto A, entonces sería fuerza por distancia. Y aquí está formando 90 grados, ¿cierto? Fuerza por distancia. Entonces podríamos multiplicar aquí 70, la distancia al punto A es 4 metros. Ahora, otra cosa que hay que analizar. Esta fuerza respecto al punto A lo que va a hacer es este sentido. Y este sentido es un sentido horario, por lo tanto sería negativo. Sería negativo. Ahí estamos. Muy bien, ahora vamos con el momento de la reacción B
respecto al punto A, o sea, el punto A es la bisagra. En este caso no se anula, ¿sí? Porque estamos tomando el punto A como nuestro eje o nuestro punto de giro. Entonces, aquí está la fuerza perpendicular al brazo de palanca respecto al punto A. Entonces sería la reacción en B. Ahora, antes de colocar la multiplicación, vamos a analizar si es horario o antihorario. Este lo va a hacer girar en ese sentido. Y este sentido es antihorario, por lo tanto es positivo, así que más. La reacción en B, que sería la fuerza por la distancia. ¿Cuánto es la distancia de la reacción en B hasta el punto A? 7 metros, ¿no? 7 metros. Igual a 0. Igual a 0. Muy bien. Podemos acá ya calcular y tendríamos que 7 veces la reacción en B sería igual a 280, ¿no? Porque esto pasaría a multiplicar y de acá me queda que la reacción en B es 40 newton. La reacción en B es 40 newton. Si la reacción en B es 40 newton, ¿cuánto sería entonces la reacción en A? 30 newton. Recuerda que podemos reemplazarlo en la ecuación número 1 que tenemos en la parte de arriba, ¿sí? La reacción en B me da 40 newton, por lo tanto la reacción en A sería 30 newton. Y problema número 2 resuelto. Problema número 2 resuelto. Ok, entonces allí lo tenemos. Si hay alguna duda, no olvide preguntar en el grupo de WhatsApp. Bien, pasamos al problema número 3. En el problema número 3 tenemos, dice, calcula los módulos de las fuerzas de las tensiones. Me piden la tensión en A y la tensión en B. Tensión en A y tensión en B. Ok, recuerda entonces que hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. La barra es homogénea y de 10 kilogramos, o sea que hay que considerar el peso de la barra también. Y Q, un bloque de 60 newton. Muy bien, primero hacemos el diagrama de cuerpo libre a la barrita, entonces la barra pesa. Como es una barra que mide 6 metros, la mitad entonces consideramos. En la mitad consideramos el peso de la barra. W. En la mitad. Recuerda que si estamos en la mitad, todo esto debe medir 3 metros, ¿verdad? 6 metros mide, entonces 3 metros podríamos decir. 1, acá serían 2 metros en esta parte. Aquí le podríamos decir que acá es 2 metros. Ahí está. 2 metros, ¿no? Y para la otra parte también sería 2 metros hasta este lado, ¿no? 2 metros. Ahí está. Entonces 2 más 1, 3 metros para el lado izquierdo y 3 metros para el lado derecho en la barra. Muy bien. ¿Qué más fuerza soporta esa barrita? Esa barrita también soporta este peso del bloque Q en esta dirección, ¿no? Hacia abajo también. Bloque Q. Bueno, vamos a dejarlo como fuerza Q. Esa sería la fuerza Q. Y además está siendo soportada por la tensión aquí en el punto A. Y además está siendo soportada por esta tensión que le vamos a llamar tensión en B. Ahí está. Esas son las 4 fuerzas que actúan en la barrita. Muy bien, vamos a borrar esta parte y desarrollamos el problema número 3. En el problema número 3, si yo quiero calcular, si yo quiero aplicar la sumatoria de fuerzas es igual a 0, son fuerzas verticales. ¿Cuáles son las fuerzas verticales? Tensión A más tensión B, que son las que van hacia arriba, es igual a las tensiones que van hacia abajo, o a las fuerzas que van hacia abajo, que sería Q más W. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tensión A más tensión B va a ser igual a Q, que es 60 newton, y W, que es el peso de la barra, que sería 100 newton. De aquí sacamos que tensión A más tensión B me daría 160 newton. Ecuación número 1, que al final vamos a reemplazar. Muy bien, ahora analizamos
el momento, sumatoria de momentos igual a 0, ¿sí? Sumatoria de momentos igual a 0, arriba también eran vectores. Y ¿dónde haremos nuestro punto de giro? Puede ser en la tensión A, puede ser en el bloque Q, puede ser en el centro de gravedad o puede ser en la tensión B. Tienes 4 puntos donde puedes hacer tu giro. Ahora, si tú lo haces en el bloque Q, vamos a analizar. Si yo hago el punto de giro en el bloque Q, voy a tener dos fuerzas que desconozco. No sé cuánto es tensión A, tensión B. Entonces me va a quedar una ecuación en tensión A, tensión B, que podríamos usarlo con esta ecuación y hallaríamos los valores. No hay problema. Si hago también el punto de giro en el W, voy a tener lo mismo, ¿no? Una ecuación con dos variables, TA, TB. Pero ¿qué pasa si lo hago en la tensión B? Si lo hago en la tensión B, esta fuerza se anula. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que el momento es 0 cuando la fuerza está en el mismo punto de giro. Quiere decir que si lo hago en la tensión B o si lo hago en la tensión A, igual. Si lo hago en la tensión B, se anula el B. Se anula. Pero si lo hago en la tensión A, el que se anula sería la tensión A. Porque aquí, en este punto, el momento respecto a la tensión A sería 0. Entonces, es más conveniente hacerlo en A o en B que hacerlo en Q y en W. ¿Sí? Es más conveniente o lo haces en A o lo haces en B. Vamos a trabajarlo en B. En el ejercicio anterior lo hemos trabajado en A, así que esta vez lo vamos a trabajar en B. Entonces decimos la sumatoria de momentos en B igual a 0. Igual a 0. Muy bien, voy a escribir acá así uno por uno para que puedas entenderme. Entonces sería el momento de la tensión en A respecto al punto B más el momento de la carga Q respecto al punto B más el momento del W respecto al punto B más el momento de la tensión en B respecto al punto B. Esto tiene que ser 0. Muy bien, tiene que ser 0. Ahora, analizamos. El momento respecto al punto B de la tensión A. Recuerda que es fuerza por distancia. Entonces sería la fuerza, que sería la tensión A, por la distancia hasta el punto B. Desde la tensión A al punto B la distancia es 5 metros por 5. Ahora hay que considerar si es positivo o negativo. Esto lo jala para ese lado. Es sentido horario. Y si es sentido horario, esto sería negativo. Muy bien. Luego vamos con el peso Q. El peso Q respecto al punto B lo va a hacer girar en este sentido. Lo va a hacer girar en ese sentido. Por lo tanto es antihorario. Entonces positivo. Más Q, que vale 60. Y la distancia de Q al punto B. La distancia de Q al punto B son 4 metros. Por 4. Muy bien. Ahora vamos con el W. Ya hicimos el Q. Ahora vamos con el W. Vamos analizando si es horario o antihorario el W. Respecto al punto P. Este también lo hace girar en ese sentido. Por lo tanto es antihorario positivo. Más el W, que es 100 newton. Recuerda que es masa por gravedad a su peso. 100 y la distancia 2 metros. ¿No? La distancia del W al punto B es 2 metros. Muy bien. Y el último, profe, el último es 0. ¿Por qué? Porque recuerda que si la tensión o la fuerza pasa por el mismo punto de giro que estoy considerando, entonces es 0. Por eso eso no lo tomamos igual a 0, ¿no? Ya simplemente nos quedaría la otra parte igual a 0. De aquí me queda 200 más 240. Estamos hablando de 440. ¿Sí? 60 por 4, 240. 100 por 200 son 440, igual a 5 veces la tensión en A. Si lo pasamos a dividir, ¿cuánto me quedaría la tensión en A? Esto yo lo paso a dividir, esto me quedaría 88 newton. Entonces la tensión en A me da 88 newton. Si tengo que la tensión en A es 88 newton, puedo calcular la tensión en B de acuerdo a la ecuación número 1.
De acuerdo a la ecuación número 1. En la ecuación número 1 tengo 160 newton. La suma de las dos tensiones. Entonces, sería 160 menos 88. Estamos hablando de 72 newton. ¿Sí? 72 newton sería la tensión en B. ¿Y qué me pide calcular en el problema? Calcula los módulos de la fuerza de las tensiones en las cuerdas A y B. Me piden tensión A, aquí está 88 newton, y tensión B, 72 newton. ¿Ok? Hasta aquí entonces este primer vídeo. Luego estaremos desarrollando los demás ejercicios.